Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a esta familia tuya, por la que Cristo tu Hijo instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído? ¿Y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre Él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba, y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tal era la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Y, Señor, me confío, no quedaré defraudado. Sálvame, Señor, por tu justicia. Escúchame, ven pronto a librarme. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Soy motivo de desprecio para mis enemigos. Mis vecinos se burlan
mis amigos me rechazan. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Pero yo, Señor, confío en ti, porque tú eres mi Dios. Líbrame de quienes me persiguen, en tus manos está mi destino. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrenas súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Cristo, Rey de eterna gloria. Te alabamos, Cristo, Rey de eterna gloria. Cristo se humilló por nosotros hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Te alabamos, Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto, y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: a Jesús, el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron: a Jesús, el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado mi Padre? El destacamento de soldados
con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera, en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: no lo soy. Los sumos sacerdotes, los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que había en el frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído que les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presente le dio una bofetada diciéndole: ¿así le respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación traen en contra de este hombre? Ellos respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo hubiésemos entregado. Pilato les dijo: tómenlo y júguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido.
Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espina y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: «Salud, rey de los judíos», y lo bofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: «Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena». Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: «Aquí tienen al hombre». Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Tómenlo ustedes y crucifíquenlo, ya que no encuentro en él ningún motivo para condenarlo». Los judíos respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque él pretende ser el Hijo de Dios». Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y le preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: «¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte?». Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave». Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: «Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César». Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: «Aquí tienen a su rey». Ellos vociferaban: «Sácalo, sácalo, crucifícalo». Pilato les dijo: «¿Voy a crucificar a su rey?». Los sumos sacerdotes respondieron: «No tenemos otro rey que César». Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: «Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos», y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: «No escribas el Rey de los Judíos, sino: este ha dicho: yo soy el Rey de los Judíos». Pilato respondió: «Lo escrito, escrito está». Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, entre sí: «No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca». Así se cumplió la escritura que dice: «Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica». Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: «Tengo sed». Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca.
Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandaran a retirar los cuerpos, para que no quedara en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice, verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaban unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Viernes Santo, sin ninguna duda, a lo largo y a lo ancho de toda la historia, es el día en el cual humanamente y desde nuestra fe, desde la profunda relación con Dios, particularmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, detenemos nuestras vidas para contemplar cuál es el extremo del amor de Dios para con cada uno de nosotros, para con toda la humanidad. Ese extremo, ese límite del amor de Dios es no tener límites, es dar su vida, es darlo todo, pero padeciendo en su pasión. A lo largo de las últimas semanas de Cuaresma, la palabra del Señor nos invitaba a reflexionar cómo poco a poco se iba generando una tensión entre las autoridades religiosas judías del pueblo con Jesús. Y reiteradas veces escuchábamos, buscaban la ocasión propia para matarlo. A lo largo de esta Semana Santa fuimos profundizando en cómo se fue acentuando esa intención de matarlo, de sacarlo justamente de la escena a Jesús, porque su mensaje, su persona, el Evangelio, era molesto, era algo nuevo, algo que sacaba de las comodidades del cumplir más que del vivir en Dios. El Domingo de Ramos celebrábamos que Jesús es Rey y Mesías. Es esa misma ciudad que hoy lo contempla crucificado, lo condena,
pide su crucifixión, es la misma que lo aclamaba como Rey y Mesías, pero no como el Rey y Mesías al cual venía Dios en la persona de Jesús a salvarnos. Creían que era un Rey y Mesías de este mundo. El relato del Evangelio, de la Pasión de San Juan de hoy, nos deja algo muy en claro frente a una pregunta de Pilato. ¿Tú eres rey? Y Jesús le dice, tú lo has dicho, para eso he nacido y para eso he venido al mundo. Soy rey, pero mi realeza no es de este mundo. A lo largo del relato de la Pasión de San Juan, querida gente, querida comunidad, tenemos una catequesis profundísima en el cual Jesús viene a ser Rey de nuestras vidas, viene a ser Mesías, viene a ser el que trae liberación, pero no una liberación política o terrenal, sino una liberación existencial. Es la libertad del mandamiento nuevo del amor, que Jesús, ayer por la noche, en la celebración de la Cena del Señor, nos dejaba. Ámense unos a otros como yo los he amado, como ama Dios, hasta el extremo, sin límites. La pasión del Señor, el Viernes Santo, nos estimula a hacer memoria nuevamente en nuestra vida de cómo Jesús para nosotros, cuando lo ignoramos, cuando tenemos la actitud del pueblo que se olvida de ese Mesías, se olvida de ese Jesús al cual lo vio sanar gente, anunciar y llevar un mensaje nuevo. Ese pueblo se olvida de que Dios obró en sus vidas y hoy pide su crucifixión. Prefiere la libertad de un ladrón, Barrabás, a la libertad de un justo, Cristo, el Señor, que da vida en abundancia. Que hoy, reflexionando esto, podamos nuevamente contemplarlo a Cristo totalmente entregado en la cruz y podamos desde lo más profundo de nuestro corazón y de nuestras vidas hacer esa opción de mirarlo nuevamente a la cara, a Cristo entregado. Mirarlo y reconocer mucho amor en Él, pero un amor que no es solo de palabras bonitas, es un amor donde da la vida. Es un amor jugado, donde se da todo. Qué hermoso también contemplar esto, cómo también nosotros, querida comunidad y querida gente, estamos invitados a vivir esa pasión de Cristo en nuestra vida, a vivir el amor para con las personas, para con el prójimo, de un modo jugado, de un modo comprometido, no solo con palabras, sino como Cristo, entre poco a poco, día a día, un poco de la vida de uno. Y necesariamente no es morir derramando la sangre como los mártires, como ha pasado a lo largo de la historia de la Iglesia. Juan Pablo II hablaba del martirio blanco, que es ese martirio donde uno muere día a día sin derramar sangre, perdonando, siendo paciente, avanzando, acompañando, rezando por los perseguidores. ¿Cuántas veces también nosotros tenemos posibilidad de vivir la pasión de Cristo en nuestra vida en ese martirio blanco, donde no derramamos sangre, pero sí padecemos por Él para que haya vida en abundancia en nuestros lugares, en nuestras familias y en nuestros ambientes? La total entrega de Jesús es una invitación también a agradecer el hecho de que el Dios en quien creemos es un Dios que ha padecido todo al igual que cada uno de nosotros, que ha experimentado todo, como hoy la segunda carta a los Hebreos nos dice,
menos el pecado. Que hoy el contemplar la pasión de Cristo, sus dolores, su humillación, su muerte, nos haga dirigirnos en la oración más confiadamente a Él, porque le dirigimos la oración a un Dios que nos entiende, que sabe lo que sufrimos, porque Él también lo sufrió en carne propia. Es un Dios que cuando te dirigís en la oración con confianza, te entiende, te escucha y sabe de lo que te pasa porque lo vivió. Que hoy la pasión de Cristo nos estimule a dirigirnos en la oración confiadamente al Señor. ¿Esto qué es? No solo creyendo en Él, creyéndole, sabiendo que realmente te entiende, que realmente te escucha y que realmente te ayuda y te acompaña en este camino que es la vida. Que hoy el detenernos como humanidad, como comunidad cristiana, frente a los tormentos que Cristo padece por nosotros, nos deje una certeza: lo que vale nuestra vida para Jesús, su propia sangre, sus dolores, valemos muchísimo para Él. Que esto nos haga cuidar la vida, cuidar nuestra propia vida sabiendo lo valiosa que es para Dios, la de todos, no solo la de los que parecen impecables exteriormente, la de todos es valiosa. Él derramó su sangre por vos, por mí, por todos. Y que esto también nos lleve a nosotros a ser defensores de la vida, cuidarla, la propia y la de otros, desde la concepción hasta la muerte natural, pero siempre cuidar ese don que es la vida por la cual Cristo murió y quiere darnos resurrección. Que hoy también sepamos reconocer, querida gente, en la interioridad y en la profundidad de nuestro corazón, qué cosas son las que día a día nos crucifican, nos duelen, nos lastiman, nos hacen como morir de a poco, no para instalarnos en el dolor y en la muerte, pero sí para a lo largo de este día y el día de mañana pedir una gracia al Señor. Así como Él triunfa en la resurrección y en la vida, nosotros en esos aspectos que vemos crucificados podamos resucitar con Él, tener vida en abundancia y vivir como resucitados, desparramando ese buen aroma de Cristo por donde pasemos, como hombres y mujeres vivos que llevan ese mensaje de Cristo vivo en medio de nosotros. Que así sea. Como iglesia, como comunidad, vamos a hacer la oración universal. Es la oración de la iglesia como madre, rezando no solo por los católicos, sino rezando por todo aquello por lo cual Cristo derramó su sangre salvando, por toda la humanidad, por todo el mundo. Confiadamente, desde nuestros hogares, acompañemos esta oración universal, escuchando estas intenciones, acompañando en el silencio de la oración por cada intención y también guardando en nuestros corazones nuestras intenciones particulares y rezando por el don de la salud para todo el mundo y por el fin de esta pandemia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios. Y Señor, le conceda la paz y la unidad. Se digne protegerla en toda la tierra y nos
conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar a pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe guiado por su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Jorge Rubén, sus auxiliares Jorge Martín e Ignacio Damián, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y manifieste su misericordia. De manera que, perdonados sus pecados, por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo el Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que queden en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su Santa Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos. Mira con bondad al rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos también por el pueblo judío a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Oremos por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones, según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas,
rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, retorno a casa de los peregrinos, la salud a los enfermos, la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el árbol de la cruz. Venid y adoremos. Este es el árbol de la cruz. Venid y adoremos. Este es el árbol de la cruz. Venid y adoremos. Que nuestras voces proclamen gloria eterna a Jesús, que nos salvó de la muerte por su victoria en la cruz. Tu santa cruz adoramos, Señor, y proclamamos tu resurrección. Toda la tierra se alegra en tu redención. En una cruz fue inmolado, desde una cruz el triunfo. Este es el árbol de vida que nuestro Padre plantó. Tu santa cruz adoramos, Señor, y proclamamos tu resurrección. Toda la tierra se alegra en tu redención. Cumplido el tiempo previsto, Dios a su Hijo envió. Él asumió nuestra carne y de la Virgen nació. Tu santa cruz adoramos, Señor, y proclamamos tu resurrección. Toda la tierra se alegra en tu redención. Él se entregó libremente para sufrir su pasión, como un cordero inocente sobre la cruz se inmoló. Tu santa cruz adoramos, Señor, y proclamamos tu resurrección. Toda la tierra se alegra
alma traspasada por el filo de una espada, de congoja y de dolor. Cerca de la cruz postrado, yo también hoy a su lado tomaría mi lugar. Buen Jesús, tu muerte expía mi maldad y rebeldía con las de la humanidad. Alzame en los brazos fuertes de tu cruz que halló en tu muerte vida, salvación y paz. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Él es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame.
Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, y en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero lo esperara, y lo mismo que te quiero, te quisiera. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Desde nuestros hogares, junto a nuestras familias, en nuestros lugares, vamos a inclinarnos para recibir la bendición en este día santo, en el cual Cristo, por amor a nosotros, da su vida para darnos la vida eterna. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes, sus familias, sus hogares, sus enfermos, y permanezca para siempre.